Bueno, vamos a trabajar este. Me pide que describa los subespacios W1 más W2 y W1 intersección con W2 de las matrices de entradas reales de orden 2. Entonces, ¿cómo podrían ustedes expresar a un espacio vectorial, a este, por ejemplo? ¿Cómo podrían describirlos? W1 más W2 y W1 intersección con W2. Recuerden que todo está en torno a estas. ¿Qué entienden por este? Ujú. Jovencitos. Es la suma de matrices, ¿verdad? En este caso, recuerde que este subespacio o este espacio vectorial, queremos tomar una matriz cualquiera de orden 2 y expresarla como la suma de un elemento de este espacio más un elemento de este espacio. O no sé si les gustaría sacar la base de este subespacio para luego empezar a jugar. Ujú. Vaya, por ejemplo, pensemos en W1. Así vamos avanzando con el resto, porque también me piden determinar bases para cada uno de sus espacios, así como bases para esto, pero tal vez valdría la pena buscar una base para W1. ¿Cómo buscarían ustedes una base para este subespacio vectorial? Entonces, lo que hacemos nosotros, tomamos una matriz de 2 por 2, por ejemplo, para W1. Tomamos una matriz de 2 por 2 y a esta matriz le aplicamos la condición. Entonces, la condición es que A, B, C, 0. Entonces, esto está formado por 1, 0, 0, 0 más B como 1, 0, 0, perdón, 0, 1, C, 0, 0, 1, 0. Entonces, una base para W1 está formada por estas tres matrices. Vaya, para W2. Para W2 la condición es que la matriz A, B, C, D tenga en la componente 1, 1, 0. Entonces está formada por 0, 1, 0, 0, C, 0, 0, 1, 0 y D, 0,
0, 0, 1. Entonces, una base para W2 está formada por estas tres. Quitar esto. Base para W2. Cuando pensamos en la intersección, son todas las matrices A, B, C y D que cumplan las dos condiciones, que cumplan que A y D sean ceros. A igual 0 y D igual 0. O sea, que en la intersección está A, B, C, D. Cero, B, C y 0. O sea que aquí estaría B, 0, 1, 0, 0 y C, 0, 0, 1, 0. O sea que la base para W1 intersección W2 está formada por las matrices 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Ahora pensemos en la suma. ¿Qué significa la suma? Nosotros queremos escudriñar este subespacio. Significa que si nosotros tomamos una matriz cualquiera, A lo podemos escribir como A1 más A2, donde A1 pertenece a W1 y A2 pertenece a W2, cuya suma me dé A. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Me explico? hoy tomamos una matriz de cada espacio para formar la nueva matriz. O sea, sí, se tiene que tomar una matriz de cada espacio que me permite escribir a A como la suma de esos dos. ¿O qué forma tendrían las matrices de ese conjunto, como lo queramos ver? Pero ahí ya no cumpliría las condiciones que tiene cada matriz en su espacio, ¿verdad? No, es que esta sería en todo caso una matriz que funcionara para todas. O sea que aquí tenemos que tener en cuenta que las matrices de 2 por 2 se pueden escribir como la suma de dos matrices. Todas las matrices de 2 por 2 se pueden escribir como la suma de dos matrices. Una matriz que esté aquí y una matriz que esté acá. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué forma tiene A1 y qué forma tiene A2?
Porque al final W1 más W2 tiene que ser las matrices de 2 por 2. O si es posible hacer ese cálculo, pues. Pues sí, pero en A1 no tendrían que tener a la componente A como cero. Y Sí, en A2 a la componente D. sí, pero ¿cómo arma usted eso para que estén todas las matrices? ¿Qué forma tendría que tener esta A1 y qué forma tiene A2? De tal manera que la suma le dé la matriz A. Si la matriz... Combinación lineal. Ajá, sí, correcto, es una combinación lineal, pero ¿qué forma tienen estas matrices? Pienso que es una base extendida, ¿no? De la base de W1 y la base de W2. Va, por ejemplo, esto es A, sí. A1 es de la forma, estas aquí tienen C, A1 tienen 0 acá. A1 es de la forma X, Y, Z, 0. A2 es de la forma, tenían A, ¿verdad? Sí, es 0, P, Q y R. Y ahí tengo que A1 está en W1, A2 está en W2, pero yo quiero que la suma de estos dos me dé A. Entonces, ¿qué valor debe tomar X, Y, Z, P, Q y R de tal manera que esto se cumpla? De tal manera que esta ecuación se cumpla. Ahí se forma un sistema, ¿vale? Sí, correcto. No. Ujú, ujú. Por ejemplo, A tendría que ser igual a X, la componente A. La Ajá, componente B sería igual a Y más P. ajá. X debe ser A. Sí, Me dijo que B es Y más debe P. ser, sí, Ajá. C es igual a Z más Q. más Q. Y D es igual a R. Ajá. También lo hubiera puesto aquí al revés. R igual a D. Con esto estamos claros, las formas que va a tener X, Y. Ahora, con este, aquí puede ser aquí puede tomar cualquier valor de tal manera que, como no hay una restricción, ya las restricciones están puestas. De cualquier matriz de 2 por 2 puede ser escrita en términos de estas dos matrices. O sea que esta suma, por ejemplo, estamos seguros que da la matriz de 2 por 2. Vaya, si aquí, por ejemplo, nos hubiera quedado una restricción que eh, como que existiera una matriz de 2 por 2 tal que esto no se pudiera dar, entonces ahí sí tendríamos un detalle. Pero aquí, ¿qué valores puede tomar Y y P, por ejemplo? Y y P, Z y Q. Y esa va a ser la descomposición que vamos a usar nosotros para cualquiera. Ujú.
¿Qué forma le van a dar a la matriz A1, por ejemplo? Como van combinadas, Valores, digo, ¿o sí, sí, cómo? ¿qué valores les darían a Y y a P de tal manera que la suma les dé B? Hay- como esto tiene infinitas formas, puede ser cero esta y este B, puede ser lo contrario, este cero y este B, puede ser B medios cada uno, puede ser B tercios, B dos tercios este. Y solo estoy pensando en números así sencillos, ¿verdad? Tres cuartos, dos cuartos de B. Entonces, si notan, cualquier matriz de 2 por 2 la puede escribir como la suma de estas dos. Pero podría ser el caso de encontrar dos subespacios cuya suma no sería posible, por ejemplo, encontrar todas las matrices de 2 por 2. Vaya, supongan que esta tuviera 0 aquí, 0 aquí, y aquí también tuviera un 0. Entonces, al coincidir con un 0, pero esta ser de las que tienen dos ceros, vaya, por ejemplo, para darles una idea, supongan que esta matriz es X0, Z0 y que esta es 0, 0, ZR. La suma de estas matrices nunca me va a dar R2. Entonces, nunca me va a dar más todas las matrices de 2 por 2. Me va a dar un tipo de matriz específica. Me va a dar aquella cuya B sea 0. Entonces no me da la suma de estas dos, no me estaría dando este conjunto, pero en este caso, esta sí me está dando este conjunto, que este sería esta. ¿Me explico? A ver si me captan. Porque recuerden que este es un subespacio para el espacio vectorial. Y en este caso particular, W1 y W2, la suma de estas dos me está generando todo el espacio vectorial completo. ¿Me captan esa idea o no? ¿Me entendieron? Sí se entiende. Sí. Entonces, por eso les decía, miren, aquí tengo, Sí, es que, por ejemplo, para la componente B, o sea, sí, se puede escribir como la suma. sí, una suma, puede colocar B medios, en el caso más sencillo. Y ya sabe que esta matriz al colocar B medios acá y aquí colocar C medios, por ejemplo, B medios, C medios, y así como está y colocar el resto, ya usted puede descomponer cualquier matriz como la suma de estas dos. Pero puede existir dos subespacios, como por ejemplo estas matrices, estas por ejemplo, que este sea un W1, este sea un W2, pero que jamás la suma de una matriz de esta forma con una matriz de esta forma me va a describir todas las matrices de 2 por 2. ¿Me explico? Sino que el único conjunto de matrices que yo podría describir es aquellas que tienen esta componente 0. Porque no todas las matrices de 2 por 2 tienen esta componente 0. ¿Me entienden? Sí, sí, ya lo entiendo. Entonces, voy a quitar esto. Entonces aquí digo, puedo decir que Y, por ejemplo, de acá, que Y igual a P igual a B medios, y solo es un caso particular, que Z igual a Q igual a C medios. Entonces, A1, que va a tener componentes A, Y, B medios, Z es C medios, y está 0, está en W1,
A2, que tiene componentes 0, B medios, C medios, D, que está en W2, miren, la suma de estas dos me da la matriz A, que es un elemento de todas las matrices de 2 por 2, y como es una generalización, es una matriz general. Entonces concluimos que W1 más W2, ¿quién es? Contestando a la primera interrogante. Es el conjunto de matrices de 2 por 2. Eso es lo que me está generando. ¿Me siguen? Sí, Entonces, me piden, ya tengo las bases, ya, ya describí esta intersección la tengo acá. Aquí está. La base para la intersección es esta. ¿Sí? Tengo también, digamos que este ya está. Y tengo la base para esta. Ya tengo la base para W1, la base para W2. Aquí está la base para W1, la base para W2. Listo. Ahora, me faltaba describir este. Este corresponde a las matrices de 2 por 2, a todas. La suma de estas dos, o este subespacio, corresponde a estas matrices. ¿Por qué? Porque cualquier matriz, yo la puedo escribir como la suma de un elemento de esta con un elemento de acá. Y aquí está la forma que va a tener cada elemento para poder jugar con cualquier matriz. Entonces estoy expresando esta matriz A como la suma de estas dos matrices, cada una en el subespacio. Cheque. Entonces, sí, la listo. suma de estas dos son todas las matrices de 2 por 2. Entonces, ya tengo pero también me piden una base. Entonces, una base para las matrices de 2 por 2 me falta. Entonces, una base para W1 más W2 está formado por estas matrices. Ya tengo la base. Ya tengo esta. Ahora, me piden que verifique que esto satisface el teorema 5.6. Teorema 5.6 es que la dimensión de esta suma es la dimensión de esta más la dimensión de esta menos la intersección. Bueno, entonces, C, la dimensión de W1 más W2 como corresponde a las matrices de 2 por 2 es 4. Aquí lo pueden ver. La dimensión de W1, ¿cuánto es? ¿Cuántos elementos hay en la base? 3. La dimensión de W2, 3. La dimensión de la intersección. En la intersección, ¿cuántos habían? Aquí está. 2. La ecuación. Dimensión de W1 más la dimensión de W2 menos la dimensión de W1 intersección W2 es 3 más 3 menos 2, 4, que coincide con este. Ahí está verificado, que se cumple. ¿Sí?
¿Estamos bien? Sí, Listo. ¿Alguna pregunta del ejercicio? O sea, recuerden, no siempre W1 más W2 me va a dar todo el espacio vectorial. No siempre. Tenemos que ver qué nos genera. Pero en este caso particular sí podíamos expresar todo el espacio vectorial. ¿Estamos? Vamos a revisar este otro. sí. Me dice, considere los subespacios W1 y W2 de las matrices de 3×3 dados, ¿verdad? Aquí están. Y me están diciendo, describa los subespacios. Entonces, queremos saber qué genera W1. Este problema nos va a servir. Porque si yo quiero saber qué genera W1, vamos a ver, W1, yo quiero saber qué genera de las matrices de 3×3. Entonces, ¿qué significa? Que la matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I, la voy a expresar como una combinación lineal de un C1 de la primera matriz más C sub 2 de la segunda matriz. ¿Qué nos queda esto? Ujú. Yo sé que tal vez no se les hizo familiar trabajar en vectores así con estas matrices, trabajaba más con NUplas, R3, R2, R4 o polinomios tal vez, pero con matrices se trabaja similar. Entonces así uno busca un generado. ¿Usted quiere saber qué generan estas dos? Este es un conjunto generador. Este y este vector arma un conjunto generador. Entonces usted quiere saber qué generan. Para saber qué generan, usted iguala a una matriz general la combinación lineal. Entonces aquí usted arma un sistema de ecuaciones lineales. ¿De qué sistema se le genera? Vaya, podemos armar este sistema para este. Entonces, cada fila la voy a ubicar hacia abajo, o sea, fila hacia abajo. Sería 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Y luego aquí 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sistema. Y aquí las componentes A, B, C, D, E, F, G, H, I.
Entonces, hay que llevar esta matriz a su forma escalonada reducida. Y van a haber componentes que van a quedar en cero, porque la idea es que este sistema sea consistente. Entonces, si yo quiero que el sistema sea consistente, ¿qué sucede? Tratemos de llevarlo a su forma escalonada reducida. Vamos a tratar de mandar las filas de ceros para el final. Entonces, tengo esta primera fila de ceros y la voy a empezar a escribir de abajo hacia arriba. Entonces, voy con esta, tengo 0, 0, y aquí la matriz, y aquí la línea, y aquí B. Otra fila de ceros es 0, 0, D. Otra 0, 0, F. 0, 0, H. No hay más, ¿verdad? ¿Estamos? Ahora, voy a mover las filas porque quiero llevarlo a su forma escalonada reducida. Entonces, esta fila la voy a colocar al inicio. 1, 0, C. Ahí voy a marcar las que ya puse. Ya puse esta, esta, esta y esta. 4. Entonces, ya coloqué 1, 0, esta. Otra que se parezca, 1, 0, G. Aquí está. Otra que tengo uno ahí. Está esta que tiene dos unos. 1, 1, E. ¿Cuál me queda? Me queda la primera y la última, ¿va? 0, 1, A. Y me queda 0, 1, I. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si esta va a ser mi línea, entonces, toda la matriz la voy a copiar, porque hay una parte que va a quedar intacta, y voy a manipular estas dos filas. Entonces sería menos este más este, 0, menos este más este, 0, menos este más este. ¿Sí? Luego, menos este más este, 0, menos este más este, 1, menos este más este. ¿Sí? En este siguiente paso, voy a tratar de mandar esta componente arriba y esta aquí abajo para correrlos. Voy a quitar esta línea un ratito. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta fila la voy a quitar de acá un ratito. Voy a subir estas dos filas, estas dos. Esta la voy a bajar a ese espacio. Estas dos
eh, puedo ir dejándola de esta forma. Este solo lo dejo por acá. Así. Vuelvo a colocar la línea. Ahora tengo este 1. Con este 1 voy a trabajar el resto. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener que irme a otra página porque no me va a caber. Voy a dejar esta ahí para no estarme regresando. Voy a duplicar nuevamente. Y esta es la que voy a modificar. Pero a esta voy a quitarles estas dos que son las que tienen unos. Y estas dos componentes. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la primera la copio, la segunda la copio, la tercera es menos esta más esta. Entonces me queda 0, 0, menos A más I. Luego, menos esta más esta. 0, 0, menos A, menos C más E. Entonces aquí están. C1 vale C y C2 vale A. Esa es la combinación lineal. Pero las condiciones que van a cumplir son las siguientes. Para que el sistema tenga solución, ¿qué debe pasar? Que menos A más I debe ser 0. Que menos A menos C más E debe ser 0. Que menos C más G debe ser 0. Que H debe ser 0. Que F debe ser 0. Que D debe ser 0. Y que B debe ser 0. Estas son las condiciones que debe cumplir el espacio generado por la matriz. O sea, en este caso, la componente A va a ser igual que la componente I. En este caso de acá, la componente E va a ser igual a la componente A más la componente C. En este caso de aquí, la componente G va a ser igual a la componente C. Todas estas son ceros. Entonces, ¿de quién depende todo? Depende de A y de C. Depende de los valores de A y C. Así nosotros tenemos entonces, ¿quién es un elemento A que pertenece a W1? Es A igual. Dijimos, esta es la matriz A. B vale 0. C es el otro valor. ABC. D. D 0. E. E es A más C. F vale 0. H vale 0. I. Toma el valor de A. Perdón. A veces de H es este. H vale 0. E I toma el valor de A. Entonces, todas las matrices de W1 tienen esta estructura. Dependen de este número y de este. Revisemos a ver. Este número y este deben ser iguales. Este número y este son iguales. ¿Sí? Luego dice que este de en medio, el 2, 2, es la suma de estos dos. Vamos a ver si es cierto. Este es la suma de este con este. Este es la suma de este con este. ¿Sí? Miren. Entonces, las que toman valores independientes son estos dos. El resto de las componentes debe ser 0.
Estos 3 de aquí son ceros y estos 2 de aquí son ceros. Miren, en todas las matrices. Ah, pero aquí hay un detalle. Tuve que haber puesto una matriz mal. Aquí ya fallé. A ver. Ah, sí, aquí está el planche. G igual a C. ¿A dónde está G aquí? A, B, C. G, G, C. Este es C. Ahora sí. Este número y este coinciden todos. Vamos a ver si es cierto. Miren, este y este coinciden, este y este coinciden. ¿Sí? Entonces, W1 es el conjunto de todas estas matrices. Esta es la forma de las matrices que tenemos nosotros. ¿Lo ven? ¿Me captaron la idea? A eso me refiero, por ejemplo, que ustedes puedan sacar esto, tal vez con vectores de R2 y R3, R4, polinomios, si recuerdan eso de vectores. Solo que aquí yo lo apliqué a una matriz, ¿verdad? Y sacamos la forma de la matriz. ¿Habían visto eso? ¿Jóvenes? Yo más o menos me acuerdo, Lee. Pero con polinomios sí no me acuerdo haber trabajado en vectores. Sí que creo que en vectores es medio complejo. Sí, porque es que vectores creo que no trabajan con polinomios. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Lee, hasta el momento sí. Ahora, ¿cómo generaríamos W2? Este. Este hace similar. ¿Cómo generamos este? Entonces, la misma historia. Nosotros queremos expresar una matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I como una combinación lineal de las matrices que me dan aquí. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, más C2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 y C3, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces, armamos el sistema. Recuerden que este va a ser el de las igualdades. Entonces, vamos a tener componentes 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ahora, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Luego, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Línea. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Busquemos la forma escalonada reducida. La forma escalonada reducida, recuerden que voy a ver esta partecita de acá. Entonces, me llevo las filas de ceros y las pongo al final, ¿verdad? Por ejemplo, tengo las dos primeras. Estas dos, las puedo escribir de abajo hacia arriba. 0, 0, 0, A. Tengo 0, 0, 0 y B. Luego 0, 0, 0 y D. Y no hay otra de puro cero, ¿verdad? ¿Sí? Voy con las de unos. 1, 0, 0 y tengo C. Luego una que tenga un 1 acá. Esta voy a tomar. 0, 1, 0, F. Y luego una que tenga un 1 aquí al final, la que tiene la única, que es la I. 0, 0, 1, I. Entonces, C1, C2, C3 van a ser C, F e I. Estas van a ser mis elementos. Me quedan tres filas, ¿verdad? Entonces, aquí no tomé esta, 1, 0, 0, E. No tomé esta, 1, 0, 0, G. Me falta uno, ¿no? Esta de 0, 1, H. ¿Estamos? Hago la reducción. Pasar la línea. La primera fila la tengo intacta. Esta. Bueno, las primeras tres van intactas. Solo que las voy a hacer un poquito más juntas para que no quede tan apretada la que quedó ahí. Ahora, esta sería menos esta más esta, 0. Menos esta más esta,
0, menos esta más esta, 0. Y menos C más E. Listo. Luego voy con este. 0, 0, 0. Miren. Y menos C más G. Ya no hay más. Ahora, esta ya la puedo eliminar con esta de una sola vez. Menos esta fila más esta. 0, 0, 0. Menos F más H. Tres filas de ceros. Línea. Línea. Y línea. ¿Sí? Entonces, de esta última, extraigo las condiciones. Para que este sistema tenga solución, ¿qué debe suceder? Debe suceder que menos C más E es 0. Debe suceder que menos C más G es 0. Menos F más H es 0. D es 0. B es 0. A es 0. De esta, por ejemplo, ¿qué tengo? Que E es igual a C. De esta, que G es igual a C. Y de esta, que H es igual a F. Entonces, la matriz A, ¿qué forma va a tener? A vale 0. La B vale 0. La C es, toma el valor de C. D, la D es 0. La E es C. A, B, C. F, toma el valor de F, independiente. H, H es F. No, este es G más bien. Este es G. G toma el valor de C. H, H es F. E I. Y toma el valor de I. Y no está vinculado con nadie. Y es independiente. Esta es la forma que va a tener y esta matriz está en W2. Entonces, revisemos estas. Estas tienen que tener esa forma. Miremos a ver si es cierto. Revisemos, miren. Tiene esta igual, miren, en todas. Estas dos deben ser iguales en todas, miren. Este puede tomar cualquier número. 0, 0, no importa el número que tome. Estos tres ceros deben estar, miren. Estos tres ceros, estos tres ceros, estos tres ceros. Entonces, esta es el conjunto de matrices de W2. Esta es la forma. ¿Me entendieron? Sí, Luis. Ahora, ya que tenemos claro quiénes son los espacios generados por W1 y W2, bien, si quieren voy a comparar así, voy a recortar para revisar bien esta.
No me equivoqué. Ok, solo por... Vamos a ver. Dice que... Ah, pero miren que aquí hay un problema, ¿va? Miren. Yo dije que esta es la suma. Y no es cierto. Ah, no, 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 olvídenlo. Es este más este, sí. Este más este da este. Este más este da este. Sí, estoy bien. Luego, estos dos ceros, sí, está bien. Luego, la A toma el valor. La A está aquí. 0, 0, 1, 1. Listo. La C, este número y este número son los mismos. Este y este, sí. Y estos dos ceros son fijos. No, sí, está bien. Este es el conjunto de matrices de W1. Entonces, quiero que mediten quiénes son los dos conjuntos que nos hacen falta. ¿Quién sería W1, que es la suma de estos dos? O sea, una matriz de acá más otra matriz de W2, que da la suma. Que da la intersección. En la intersección solo tienen que fijarse, tienen que comparar ambas matrices y mezclar las condiciones. ¿Quién es quién? Y luego, con esta matriz, por ejemplo, ustedes separando todas las A, obtienen la forma de las bases. Aquí, por ejemplo, esta tiene dimensión 2, pues solo tiene dos constantes. Esta, por ejemplo, hay tres constantes aquí, tiene dimensión 3. ¿Me siguen? Sí. Más bien aquí casualmente, estas tres matrices son las tres que me van a salir de acá. Aquí, por ejemplo, tengo A, y aquí C. Estas son las dos matrices que me van a salir de aquí, o sea que estas ya eran linealmente independientes. Estas dos. Ya vemos que la dimensión de este caso es 2, la dimensión del otro es 3, tenemos dimensión 5. Como es de dimensión 5 la suma, entonces tenemos que pensar como ¿quién va a ser W1 más W2? ¿Qué me va a generar? Entonces pensemos eso porque ya no fue el rato. Yo que decía que nos iba a sobrar tiempo. Pero sí estamos claros con la idea. ¿Sí? Sí, ya con los ejercicios es más claro. Ojalá que sí. Entonces, mediten para el lunes el resto, porque para poder describir estos dos, ocupábamos estar claros quién era W1 y quién era W2. Entonces, ahora pensemos en la intersección y pensemos en la suma. Ya las bases para W1, W2, la suma de la intersección, pues depende de quiénes sean estos. Y de ahí verificar el teorema. Entonces, traten de darle pensamiento a este. Y el lunes continuamos. Y si hay algo que agregar de lo que les había comentado de la parte de vectores y matrices, pues lo agregamos de una sola vez el lunes. Cheque. Chequele. Bueno, Ocho. listo. Bueno, se cuidan entonces. Pasen buen fin de semana y cualquier cosa, pues me escriben. Cheque. Check it. Listo.